Bueno, nos habíamos quedado entonces en la segunda Timoteo 3:10. Estábamos, yo creo que estábamos en, no sabemos, ¿quién se acuerda dónde nos habíamos quedado? Llegamos a, este, hablamos sobre la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad del amor y la paciencia, ¿no se recuerda? Sí, hablamos de eso. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿a dónde nos quedamos? En la paciencia, ok. Ah, sí, sí. Íbamos al número 11, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vámonos al 11. El número 11 dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí, mis amados, quiero resaltar lo siguiente. Miren, hay una, este, digamos, hay una mala interpretación respecto a lo que en realidad y lo que realmente es persecución. Eh, y lo voy a aclarar porque fíjense que hace unos días, probablemente unas 3 semanas tal vez o un mes, estaba, estábamos hablando nosotros con una persona, un cristiano, un evangélico, y tocó el tema de la persecución. Pero está la persecución, digamos, religiosa y está la persecución de la que habla Pablo a Timoteo, que son dos cosas diferentes y lo voy a aclarar ahorita, porque hay una confusión respecto a ese tema. Este hermano, que vino hace como un mes, eh, pues estaba hablando sobre la persecución dentro de la iglesia, pero cuando él hablaba de persecución y cuando él describía lo que para él era persecución, él creía que la persecución dentro o la persecución del cristiano o del evangélico o del discípulo era que lo metieran en chismes, que le tuvieran envidia dentro de la iglesia, los mismos hermanos, ¿verdad? Que los mismos hermanos le tuvieran envidia, que los mismos hermanos hablaran de él, que los mismos hermanos de la iglesia no le permitieran crecer dentro de la iglesia, que los mismos hermanos de la iglesia lo vieran mal, que los mismos hermanos de la iglesia eh, hablaran de él, a espaldas de él, con otros miembros de la iglesia. También, este, ¿qué? Sí, también decía que la persecución ya no estaba tanto afuera, sino que adentro de la iglesia. Y que era eso que les acabo de decir, ¿verdad? Que el esposo le quitaba, o que un hombre le quitaba a la esposa a otro hermano, o que este, andaban con envidias, con celos, porque el hermano prosperaba este, financieramente. Ajá, adelante, Encina. ¿Como el mundo? Sí, sí, como bien, bien mundano, sí, esa es la verdad, igual que el mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes, o sea, si usted va a una iglesia y no hay una diferencia entre cómo usted vivía antes y cómo vive ese montón de gente ahí adentro, o sale corriendo de ahí, o sigue ahí porque le gusta. Pero si realmente quiere cambiar, mi consejo es que huya de ese lugar, ¿verdad? O sea, si usted va a una iglesia, ¿verdad? O un ministerio y no están corrigiendo su vida, no están enderezando su vida,
no están golpeando el pecado, no le están enseñando a vivir de una manera diferente, o usted ve que la gente de ahí es completamente diferente al mundo, si usted va a la iglesia y la gente que está ahí adentro es igual a la de afuera, huye de ese lugar. Pero si usted va a la iglesia o al ministerio, donde sea, y usted ve que la gente que está ahí adentro tiene una moral diferente al mundo, tienen un lenguaje diferente al mundo, tienen una manera de vivir diferente al mundo y están corrigiendo su manera de vestirse, tal vez, de vivir, de hablar y todo eso, entonces es un lugar donde usted tiene que quedarse porque ahí probablemente le van a ayudar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que realmente es la persecución. Y fíjese bien y presta atención a lo que le voy a decir. Lo único, lo único, escuche bien, lo único que causa que se active la persecución en un creyente, en un cristiano, en un evangélico, en un discípulo, en un nacido de nuevo, en una persona que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha decidido cambiar su vida, lo único que activa la verdadera persecución es la unción del Santo, la unción de Dios, la unción de Elohim, del Shaddai, la unción de Jehová, la unción de Jesucristo. Si usted no tiene la unción, si en su ministerio no hay unción, si su pastor no tiene unción, si la iglesia donde usted asiste no tiene unción, y cuando digo unción, me refiero a lo siguiente. La unción, mis amados, va a ocasionar manifestaciones demoníacas en su familia, manifestaciones demoníacas en sus vecinos, manifestaciones demoníacas en los evangélicos, en los cristianos, en esos que se dicen que son discípulos, que son cristianos, ¿verdad? Pero realmente son mundanos y paganos y que van a lugares que ya mencionamos de los cuales debe de huir. La unción va a hacer que su compañero de trabajo se manifieste. La unción va a hacer que sus hermanos de sangre, sus primos, tíos, tías, vecinos, amigos, familiares, se manifiesten. Cuando digo que se manifieste, me refiero a que van a empezar a verlo a usted de una manera diferente, van a empezar a despreciarlo, y dentro de ellos, en su mente, en el corazón de ellos van a creer que usted es una persona satánica o que usted es una persona que adora al diablo. ¿Sabe por qué? Porque los demonios dentro de la persona engañan a sus casas o a las personas donde ellos viven para que esa persona no entre en contacto con alguien que los va a sacar de ahí. ¿Entiende? Los demonios, mis amados, reconocen la unción. Lo que manda en el reino espiritual, lo que manda a los demonios, lo que manda a la hueste, a los principados, a los fantasmas, a los aliens, a los extraterrestres, lo que manda a los fantasmas, a las apariciones, a los bultos, a todos esos mitos, leyendas que hay alrededor del mundo, lo que manda a ellos es la unción. Ellos se someten a la unción. Ningún demonio, mi amado, escuche bien, ningún demonio, ningún espíritu inmundo, ningún fantasma,
ninguna aparición, ninguna entidad perteneciente al reino de las tinieblas, ningún extraterrestre, ninguna, como ya dije, ninguna entidad perteneciente al reino de las tinieblas, se va a someter a su vestimenta religiosa, a su título o a su diplomado que usted sacó en la Universidad de Teología o en el Instituto Teológico. Ningún demonio se va a someter a una persona porque pertenece o asiste a una iglesia donde van 1000 personas. Ningún demonio se va a someter a doctrinas, por decir así, yo pertenezco a las asambleas de Dios, yo pertenezco al príncipe de paz, yo pertenezco a los mormones, yo pertenezco ¿cuál otra? A X, Y, iglesia, y como yo pertenezco a esa iglesia, te tienes que someter. O a la iglesia donde yo voy van 1000 miembros, por lo tanto, demonio, te tienes que someter. O el templo que nosotros tenemos es el más grande, el más bonito, y por eso te tienes que someter. No, los demonios no se someten a eso. Los demonios reconocen, respetan y se someten única y exclusivamente a la unción, al poder de Dios. Solamente, a nada más. Ni a títulos, ni porque a una persona lo llamaron o le dieron un diploma de apóstol, pero realmente no ha sido llamado por Dios. Aunque tenga un título de apóstol, no se va a someter. Escuche bien. Los ministerios, todos los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no se obtienen, escuche bien, no se obtienen en la universidad, no se obtienen en el instituto bíblico, no se obtienen a través de un diplomado, no se obtienen porque usted tiene a 1000 personas debajo de usted, 1000 discípulos, 100,000 discípulos. Ahí tenemos a los presidentes que tienen países enteros sometidos a ellos y eso no los hace a ellos ser ungidos de Dios, ¿verdad? Entonces, los ministerios no se adquieren por medio de la universidad o instituto bíblico o un diplomado, sino que los ministerios son concedidos, son dados a personas que han sido escogidas, llamadas por Dios, no por el hombre, no por el hombre. Escuche bien. Los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son dados por hombre, son dados por Dios. Y cada ministerio, detrás de cada ministerio, o cada ministerio, cuando ha sido ungido, cuando ha sido llamado por Dios, va a llevar las señales de que sí realmente es un hombre o mujer escogido por Dios. Y las señales, mis amados, no es el conocimiento o la memorización de versículos, mucho menos el dar o enseñar o predicar por medio de bosquejos que ya están ahí o ya estaban ahí por años y que lo predicó alguien más. Las señales, todas las señales de una persona que realmente ha sido escogida de Dios, entre ellas está la persecución. Persecución ocasionada por la unción, por los demonios, por miedo a ese poder. Entonces lo que los demonios hacen es lo siguiente. Provocan división, provocan la persecución, tratando de silenciar al ministro o al ministerio, desviando los fondos que ese ministro o ministerio pudiese recibir. Y lo hacen usando a los mismos líderes de las iglesias o de otras iglesias.
¿Por qué? Porque ellos mismos tienen demonios. ¿Entienden? Lo hacen también por medio de las redes sociales. Los haters, ¿verdad? Los haters que están en las redes sociales. Lo hacen usando todo lo que está a la mano para detener la manifestación y la visibilidad del poder de Dios. Presta atención. En las redes sociales, todas las redes sociales, todas, mencione la que usted quiera. El algoritmo no le va a tirar en el primer video que usted agarra cuando agarra su celular, no le va a tirar a un hombre de Dios haciendo una liberación. No le va a tirar a un hombre de Dios haciendo señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones, sanidades. No. Haga ese experimento que le digo yo. Vaya a su red social, la que usted elija, y a ver si el primer video le muestra a un hombre haciendo liberaciones, sanidades, milagros. No lo va a hacer. Puede hacer el experimento. Lo otro es busque en sus redes sociales, sea más agresivo, ¿verdad? Sea más agresivo y busque una referencia de un hombre de Dios. Busque ahí señales, milagros, maravillas, prodigios, profeta, apóstol. Busque. A ver qué tan fácil le es a usted encontrar a un verdadero hombre de Dios que haga señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades. La mayoría, el 100% de la población, no se mete a TikTok, no se mete a YouTube, no se mete a Facebook, a X, no se mete a ninguna red social a buscar de Dios. Desde ahí ya hay una persecución en contra de la unción. Entonces, la verdadera persecución hacia el cristiano es el someter, el ocultar el ministerio y la unción de Dios. El que por todos los medios se silencie y no se permita la exhibición del reino de los cielos. Entonces el mundo cree lo que se le está adoctrinando a creer y es solamente que ellos tienen que ir a la iglesia, oír una predicación y salir igual. Los verdaderos discípulos no solamente, escuche bien, no solamente predican, los verdaderos discípulos están dispuestos y están trabajando y están haciendo señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades. Le voy a hacer un ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando respecto a la persecución y la unción. Váyase al canal de YouTube, al canal de nosotros de YouTube, y si gusta, busque los videos más antiguos. Busque videos de 3, 4 años atrás, de 5 años atrás. Busque videos de 6 años atrás. Y váyase a las visualizaciones. Usted va a ver videos que nosotros tenemos ahí en el canal de hace 5 años que solamente tienen 30 visualizaciones. Y si usted ve el contenido, lo que hay en el video son milagros, son sanidades, son prodigios, son liberaciones. Ahora váyase a ver un video también de hace 5 años, un video reciente de un influencer que sea apoyado por el mundo, que sea apoyado por las redes sociales, que sea apoyado por el algoritmo. Usted va a ver que esa persona tiene 100,000 visualizaciones, 500,000 visualizaciones. Pero si usted ve el contenido, es un contenido que no aporta absolutamente nada a las personas.
se ve la persecución. Puede ver o puede entender a lo que me refiero en cuanto a la persecución por la unción. Si es una persona, un hombre, una mujer de Dios, que tiene unción, que tiene el respaldo de Dios, que su llamado realmente ha sido de Dios, y que lo que está haciendo, lo que está enseñando, lo que está predicando, digamos, lo que está manifestando es realmente algo que va a liberar a la persona, el algoritmo, las redes sociales, los demonios, van a encargarse de mantener esa información oculta al mundo. ¿Así? Así que, si usted está oyendo esta enseñanza o las enseñanzas del canal, o ha visto el canal o ha visitado el canal, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y le está permitiendo que en medio de tanta tiniebla, usted vea un rayito de luz y reaccione y se dé cuenta que sí, hay hombres de Dios, que sí, hay unción, que sí pueden orar por usted y liberarlo o liberarla, que sí, hay un hombre o una mujer de Dios que tiene el poder y el respaldo de Dios para sanarlo. Miren, eh, aquí en El Salvador se está dando un fenómeno, y no sé a nivel mundial, no sé, porque no puedo hablar de otro lugar, pero aquí en El Salvador se está dando un fenómeno, y es que los, los asesores psicólogos de los gobernantes, de los políticos del país, se han encargado de empezar o de decirle a los que están como líderes ahora que apliquen una narrativa que incluya a Dios en su política. Aquí han metido a Dios en la política, en El Salvador. Y a mí me asombra el, la manera como los políticos usan a Dios, meten a Dios en sus discursos políticos y no tienen miedo a mencionar el nombre de Dios en vano en sus discursos políticos. O sea, aquí en El Salvador, para convencer a la mayoría, solo basta que el político que está en el momento mencione la palabra Dios o diga estamos en la mano de Dios, y ya toda la gente le cree. Y van y votan por esa persona. Es increíble, le quiero decir, el poder de la manipulación del mundo. Pero si estos políticos que están en el poder y que hablan de Dios como que si Dios los respaldara a ellos, realmente le temieran a Dios, primero habría más transparencia. Segundo, ellos manifestaran la unción de Dios en su vida. Y si ellos realmente fueran o tuvieran una relación con Dios, no estarían donde están. Así de fácil y de sencillo. Si todos los políticos que dicen que Dios los respalda y que Dios está con ellos, realmente Dios estuviera con ellos no estarían en la política, ellos estarían orando por los enfermos, ellos estarían haciendo sanidades, liberaciones, ellos estuvieran haciendo el ministerio de Dios. O sea, Dios no mandó, o Dios no llama, o Dios no unge a una persona para ser político. Eso es mentira. La política y el reino no tienen nada que ver. Si la política y el reino tuvieran algo que ver, Jesucristo le hubiera dicho a Poncio Pilato que le diera un chancecito ahí con los romanos y que lo hiciera gobernador de Israel, ¿verdad? Jesucristo le hubiera dicho, cuando Poncio Pilato le dijo, ¿cuál es la verdad, Jesucristo? Jesucristo le ha dicho, bueno, la verdad es que aquí yo voy a empezar a gobernar a todos estos, así que te voy a pedir que me des un chancecito con un salario y me des una casa
y yo me voy a convertir en el rey de los judíos, pero no todavía, sino que ahorita voy a empezar como un alcalde o como un gobernador local y eventualmente voy a llegar al poder. Jesucristo no se enfocó, ni tampoco enseñó a sus discípulos a enfocarse en el poder político de una región o a crear leyes. ¿Verdad que no? Jesucristo enseñó a que nosotros nos vayamos por algo totalmente diferente a la política del mundo. Entonces, lo que me asombra a mí es el poder de convencimiento y la falta de temor a Dios que tienen los políticos actuales para controlar a las masas. Masas evangélicas, masas cristianas que no le obedecen al pastor que les está diciendo una verdad, pero ciegamente van a darle el voto y el apoyo y la energía a un político mentiroso. Así. Entonces, ¿cómo sabemos realmente nosotros si una figura o un líder es realmente un hombre o una mujer de Dios? ¿Cómo nosotros lo sabemos? Lo sabemos por medio de la unción, por medio del poder sobrenatural que está respaldando a esa persona. Y cuando yo digo poder sobrenatural que respalda a la persona, no me refiero a el uso de las leyes del mundo, no, eso lo puede hacer cualquiera. Me refiero a las señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades. Porque nosotros sabemos que una persona, un hombre o una mujer, es un representante de Dios o ha sido llamado por Dios porque hace las obras de Dios. Jesucristo no andaba haciendo meeting político. Jesucristo no andaba pidiendo el voto o el respaldo, o Jesucristo tampoco mantenía encubiertas las cuentas de cómo hacía el dinero él. Jesucristo no andaba regalando comida, no era ese su ministerio en sí. O en el caso de aquí del país, aquí el país, una forma de convencer o de calmar a las personas es regalándole útiles escolares aquí, a las personas en el país. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente, el mantener a una persona o a un pueblo sometido en la pobreza hace que vean como Dios a alguien que le regala una miseria. Si realmente un político o un gobernante quiere ver el progreso de su pueblo, no le regala cosas, sino que crea los medios para que la persona pueda comprarse sus propias cosas y no dependa de una ayuda gubernamental para someterlo y para manipularlo. Así de simple y de sencillo, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice aquí en el país que el gobernante actual es o ha sido llamado por Dios porque regala útiles escolares, porque regala uniformes. Y eso no es así. Esa es una política de populismo que no tiene nada que ver con el reino, ¿verdad? Entonces, hay que entender que la persecución, la verdadera persecución, es causada por la unción. Ahora, presta atención, por favor, y eso es lo que yo quiero también resaltar en esto. La unción ha venido ha venido siendo pasada de generación en generación. El primero en recibir la unción de la que estamos hablando ahorita, que es la que causa la persecución, el primero en recibir esa unción fue Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Adón. Jesucristo impartió unción en sus 12 discípulos. Y Jesucristo impartió unción también sobre Pablo. Fue Jesucristo quien impartió unción sobre Pablo cuando se le apareció allá, cuando iba
a Damasco a, a saquear y a perseguir a los cristianos. Entonces, esa unción que recibió Jesucristo, que se lo pasó a los discípulos, esa unción se la pasó a los discípulos de los discípulos. O sea, que los que se convirtieron en apóstoles pasaron esa unción a sus discípulos. Y esa misma unción es la que nosotros portamos en este día. ¿Entienden? Entonces, ¿qué será más antiguo? ¿La creación de una iglesia o la unción que ha sido dada por Jesucristo? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los católicos, ellos dicen que ellos son la primera iglesia y que tienen más antigüedad y que las iglesias evangélicas actuales no tienen tanta antigüedad, que son jóvenes, entonces que son una secta y los quieren hacer de menos. Entonces, si realmente nos vamos por antigüedad, la unción que nosotros portamos el día de ahora es más antigua que la iglesia católica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recibimos de los apóstoles y de los profetas antiguos. Y sobre todo, la hemos recibido por parte de Dios, que es lo más importante. Ahora, no cualquier persona, y eso es lo que le estaba diciendo hace rato, no cualquier persona le va a dar a usted esta unción. No es cualquier persona. Fíjese que en el caso mío, yo tuve que viajar a Estados Unidos para poder recibir esta unción, para poder recibir este poder. Aquí en El Salvador yo no lo hubiera recibido. Entonces Dios creó los medios, Dios creó el momento, el tiempo, para que yo pudiera salir de este lugar y llevarme al lugar adecuado donde yo iba a recibir la unción de Dios, donde yo iba a recibir la verdadera unción de Dios, donde mi llamado se iba a activar. Y me llevó a Estados Unidos porque quiero decirle que aquí en el país es muy... miren, así, se lo voy a poner acá. Se lo voy a poner así, miren. Es más fácil que aquí al país entre un grupo de concierto de rock o un artista pop del momento, digamos Shakira, digamos Metallica, digamos Guns N' Roses, porque hace poco hubieron conciertos de estos grupos aquí en El Salvador. Es más fácil que haya un concierto de esos que no entienden lo que dicen porque aquí no hablan inglés. Aquí nadie habla inglés. Aquí todos hablan español. Entonces van a cantar cosas en inglés o van a oír cosas en inglés que no entienden. Entonces es más fácil que se haga aquí un concierto de esa magnitud con esos grupos a que aquí al país venga Benny Hinn. Por poner un ejemplo de un hombre de Dios. Yo ya tengo, desde que vine a Estados Unidos, 17 años, 16 años. 17 años. Y Benny Hinn no ha venido al país. Y desde que soy yo, digamos, bueno, yo tengo 47 o 48 años. Yo tengo 47 años y pues desde que yo tengo conciencia, desde que yo recuerdo de los 15 años, aquí a El Salvador no ha venido Benny Hinn. TV Joshua llegó a México, pero no vino acá. Hablando de alguien poderoso. Eh, hace algunos años, yo creo que tan solamente una vez vino, ¿cómo se llama este? Guillermo Maldonado. Y de ahí no se le volvió a ver su sombra por acá. Otro que yo creo que vino, pero que no estoy muy seguro, y fue solo una vez, fue un hombre de Dios argentino que se llama Claudio Freyson. No se le volvió a ver su sombra por acá, nada de eso. Quiero ver quién más, otro hombre de Dios que podríamos mencionar. Sí, Ricardo Rodríguez ha venido acá, sí. Yo creo que va a venir. Ricardo Rodríguez es un colombiano. Él
por ser latinoamericano, creo yo, sí ha podido romper esa neblina, ese bloqueo que hay sobre el país. Pero lo que quiero decirle, ¿verdad? Y la comparación que quiero hacer es la siguiente. Digamos que en el año se hacen 100 conciertos de grupos así satánicos, de rock, ¿verdad? Rock o de artistas, como ya mencioné, Shakira. Las del momento son las bandas norteñas de México. Así, miren, son 100 o 200 conciertos por uno o dos hombres de Dios al año y no cada año. O sea, anualmente hay conciertos, pero no hay cruzadas evangelísticas, digamos, cruzadas de milagros, de maravillas, de prodigios anualmente aquí en El Salvador. No las hay. ¿Me entienden? Entonces, eso también es persecución. El bloquear la entrada de la gloria de Dios a un lugar. Eso es persecución. ¿Ha averiguado usted en su país cómo es la tasa entre conciertos y cruzadas de milagros, digamos? Miren, va Benny Hinn, vamos a Benny Hinn, va Benny Hinn a África y hace una cruzada de milagros y llegan 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 personas. De todos esos que llegan, un montón son tendaladas de personas que reciben milagros, sanidades. Los exponen ahí. Como hay muchos que dudan, ¿verdad? Hay muchos que tienen dudas que si es milagro, que ya no es milagro de Dios, que son actores pagados, que eso no es cierto. Es lo primero que sale cuando la persecución viene del demonio que está dentro de la persona. La incredulidad respecto a lo que está viendo. Entonces, aquí en Latinoamérica, cuando el latinoamericano, incluso cuando el líder evangélico, el líder cristiano latinoamericano, ve al pastor Benny Hinn sanando a una persona de cáncer, sanando a una persona de parálisis, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Con el respaldo de Dios. Si la persona llegó en silla de ruedas y de repente la persona empieza a caminar, aquí exponen ese video hablando mal de él, diciendo que esa persona que está en la silla de ruedas es un actor, es una persona que ha sido pagada para enseñar ese drama, esa obra, esa cosa que realmente no es cierta. O si llevan a una persona en una camilla, ¿verdad? Y que de la camilla no se puede levantar y de repente vienen, oran y se levanta, también, ¿verdad? No logra el demonio que tiene adentro este pastor o este evangélico o este cristiano, no permite que pueda ver la gloria de Dios manifestada a través de de ese milagro, a través de esa señal de esa persona que era paralítica y de repente se levanta de la silla de ruedas y empieza a caminar, o llegó en muletas y deja las muletas y empieza a caminar, o llegó encorvado y de repente se pudo enderezar y pudo caminar, o llegó ciego y de repente ya podía ver. Hablan, critican, entonces todo eso forma como un caparazón, digamos, sobre la región que no permite que pueda entrar esa gloria a ese lugar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque hay, digamos, como un acuerdo comunal, ¿verdad? En el cual todos se ponen de acuerdo y dicen, no, pues, eso no es de Dios, entonces como no es de Dios no lo vamos a permitir que entre. Entonces los principados, los demonios, toman la autoridad sobre la región. Y se ponen de acuerdo con lo que la gente, con lo que el humano está diciendo y que ellos están haciendo que ellos vean. Y forman un poder que no permite que estos hombres puedan romper y venir. Entonces, fíjense que yo me acuerdo que cuando yo fui ahí a Marlboro a ver a Benny Hinn, cuando estaba allá en Estados Unidos,
yo recuerdo que habían unos apóstoles o unas personas que eran más maduras espiritualmente que yo. Porque cuando yo fui a ver a Benny Hinn, yo estaba pues bien joven en cuanto al evangelio, era un neófito y no entendía muchas cosas. Entonces, yo escuché la plática de ellos y decían que era realmente un milagro que Benny Hinn hubiera llegado a esa región. Porque resulta que eh, Marlboro, que estaba en el estado, que está todavía en el estado de Massachusetts, queda cerca de un lugar que se llama Salem. Salem. Salem o Salem. Salem es, escuche bien, es una ciudad declarada de brujas. Así, declarada. Y en Salem, usted no va a ver templos o iglesias ni católicas, ni evangélicas, ni presbiterianas afuera, sino que todos los edificios o todos los templos que tienen apariencia de una iglesia cristiana realmente son templos satánicos de adoración a demonios, de adoración a Baal, de adoración a entidades que gobiernan esa región. Entonces, ahí en Salem, las pocas, porque son contadas, y la mayoría son latinas, las pocas o los pocos ministerios o iglesias cristianas que hay están debajo del suelo, son subterráneas, no tiene ninguna iglesia cristiana evangélica, no tiene el permiso de estar en la superficie, en ese lugar. Entonces, era raro, rarísimo, que un hombre o mujer de Dios llegara a Massachusetts, mucho menos así de cerca, escuche bien, mucho menos así de cerca a Salem. ¿Qué tal ese dato? Perturbador. Eso fue lo que yo oí. Entonces, y fue el primer día que llegué. Entonces yo procuré, a partir de eso, estar lo más antes posible de que empezara la cruzada o de que empezara la escuela, se llamaba Escuela de Fuego Sobrenatural, así se llamaba. Eran 3 días, era viernes, sábado y domingo. El viernes y sábado era la enseñanza y la unción y el domingo era Domingo de Milagros. Pues yo procuré estar ahí, no perderme nada, nada, absolutamente nada. Y yo quiero decirle que cuando pasó eso yo no lo entendía, pero pues después sí lo entendí. En esa ciudad de Marlboro se sentía una vibra horrible, así se lo voy a decir. Una cosa bien pesada. Entonces cuando usted entraba a donde estaba donde iba a ser donde era la cruzada y donde estaba la enseñanza de Benny Hinn, ahí adentro había una atmósfera. Pero cuando usted se salía de ahí, en el caso mío yo me quedé en un hotel que estaba casi enfrente. Entonces cuando usted se salía de ahí, se sentía un golpe de pesadez, así se lo puedo decir, una pesadez que se sentía. Y yo creía que era porque yo me había quedado en un hotel, pero no, eso se sentía hasta en las calles. Era toda esa región que tenía ese poder, esa atmósfera. Entonces, el primer día que yo llegué, que Benny Hinn empezó a dar la enseñanza, yo pude observar cómo él tuvo cierta dificultad para empezar su enseñanza. Tuvo que orar él y llamó a un grupo de personas para que oraran para poder empezar esos 3 días del concierto, era una conferencia de fuego y el domingo era de milagros. Y quiero decir lo siguiente, el día domingo, que era el día de milagros, que era la cruzada de milagros, estuvo llenísimo, sí estuvo lleno, pero topado, topado, o sea, llenísimo, llenísimo.
Cuando el viernes y sábado solo eran, digamos, el espacio era, digamos, como del tamaño de una cancha de fútbol, digamos, el espacio para la conferencia. Pero porque lo que rentaron fue un estadio, pero ya el concierto, la Cruzada de Milagros, ya ampliaron más el espacio. Entonces, lo que quiero resaltar del día domingo es esto. Si llegaron unas 100,000 personas, digamos por poner un número, solo vieron 20 milagros. Presta atención. Si llegaron 100,000, solo vieron 20 milagros. Ese día no hubieron tantos milagros como usted ve que pasan allá en África. No se ve tantos milagros como usted que pasó en Venezuela, porque antes de que Benny Hinn fuera para ir para Marlboro, él había ido unos años antes a Venezuela. Y que Benny Hinn no volvió a Venezuela, quiero decirle. No repitió Venezuela. No algo así como que año con año está yendo. Y aquí no ha venido. A México no sé si ha ido, no me he enterado. La mayoría de cruzadas que él hace son en África. Y las hace en África porque la gente ahí no cuestiona, no analiza. Tienen una gran necesidad y reciben lo que usted le dé. En cambio, aquí en Latinoamérica, la gente cuestiona, analiza lo que ve, que viene de un hombre o mujer de Dios, pero no cuestiona ni analiza lo que ve que viene de un político. O un brujo, cabal. O un brujo. Les tienen miedo. Sí. Para el latinoamericano es fácil ponerse a hablar y a maldecir a un pastor, pero un latinoamericano ni habla ni maldice a un brujo, así, sin tanto miedo. Así es acá. Entonces, hablando de persecución, mis amados, lo que provoca la persecución es la unción de Dios. Si usted no tiene unción de Dios, usted está recibiendo y cree que está siendo perseguido, usted está recibiendo una persecución engañosa. Usted solo va a recibir persecución de Dios, de persecución de los demonios, cuando usted está haciendo la obra de Dios. Miren, Satanás no tiene por qué perseguir al carnudo, al mundano, al pagano, al evangélico que solo va a la iglesia y sigue siendo la misma persona. A él no le interesan sus esclavos. A Satanás, a los demonios le interesa la persona que realmente está haciendo la obra de Dios. Le interesa aquel que está haciendo señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades. Es el que le interesa. Y sabemos que tiene la unción porque está haciendo esas obras. Ninguna persona que esté haciendo obras de Dios le va a atribuir sus obras al diablo. Y ninguna persona que pertenezca al diablo va a hacer obras para atribuírselas a Dios. ¿Verdad? Entonces, esta persecución a la que se refiere Pablo es por la unción que Pablo había impartido sobre Tito. Unción que había recibido de Dios. Entonces, la unción no se obtiene... Timoteo. La unción que había recibido Timoteo se le había impartido Pablo. Entonces, la unción de Dios, mis amados, no se compra, no se obtiene en una universidad o en un instituto bíblico. Tiene que ser un hombre ungido, que tenga las señales, que va a orar por usted si Dios le dice que ore por usted y lo unja. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que Dios no unge a cualquiera y no cualquiera es llamado para el ministerio. En los años 90, entre 1990 y el año 2000, 1990 y 1999, aquí en Latinoamérica hubo un mover que se llamó avivamiento.
hubo un despertar espiritual en Latinoamérica. Hubo se llamaba, lo llamaron avivamiento, avivamiento en Latinoamérica, y había muchas conferencias de fuego, así se llamaban, conferencias de fuego, conferencias de activación. Entonces, entre 1990 y 1999, tenía usted a un montón de mexicanos, centroamericanos, suramericanos que viajaron a Estados Unidos. Esos regresaron a Latinoamérica. Un ejemplo, Claudio Freyson. Claudio Freyson fue una persona que anduvo en búsqueda de la unción y tuvo que salir de Argentina porque en Argentina no había unción. Y en Argentina no había unción porque habían principados que no permitían que hubiera un avivamiento o que hubiera un rompimiento o que hubiera unción de Dios en Argentina. Entonces, cansados estas personas entre 1990 y 1999, cansados del legalismo, del religionismo, cansados de la paganería y la mundanería en la iglesia, y que todos eran como que fuera la iglesia bautista o la iglesia católica sin poder y sin nada. Estas personas, entre ellos, como dije, Claudio Freyson de Argentina, sintieron el llamado de Dios a salir de Argentina en búsqueda de la unción, porque no había en Argentina. Entonces viajaron de Argentina para Estados Unidos para recibir unción, y esa unción, ellos se querían quedar, en su testimonio, Claudio Freyson dice que él se quería quedar en Estados Unidos, pero Dios lo estaba llamando a Estados Unidos para que él regresara a Argentina y llevara a Argentina lo que no había en Argentina. Entonces Claudio Freyson provocó un avivamiento, un despertar y un avivamiento sobrenatural en Argentina, y los primeros que se levantaron fueron todos los pastores, todas las denominaciones y todas las doctrinas de los argentinos que estaban muertos, y hablaron mal de él. El segundo en levantarse, o el que seguía también en levantarse, fue Ricardo Rodríguez, que viajó de Colombia a Estados Unidos, y otro que también se quería quedar en Estados Unidos, pero Dios lo mandó de regreso para Colombia. Otro que no duró mucho se llamaba Carlos, el apellido no me acuerdo, pero fue un mexicano que él no duró mucho. Él no duró mucho ahí en México, y no duró mucho porque las manifestaciones sobrenaturales que hacía él eran pero muy súper fuertes. Así se lo digo. Eran, miren, las manifestaciones que hacía él eran tan fuertes que usted creía que eran generadas por computadora. Pero como estamos hablando de 1990, en ese año, y estas personas no tenían ni el conocimiento ni la capacidad para pagar ese tipo de tecnología, y tampoco existía. Entonces, este señor, Carlos y algo, no me acuerdo cuál era el apellido, no duró mucho en México, duró 2 años. Di Rocco es de Argentina, ya vamos con él. No duró mucho en México. Fueron 2 años su ministerio, pero esos 2 años fueron tremendos y terribles. Los mexicanos quedaron traumados con ese ministerio. Fueron 2 años, y después la persecución ocasionó que él se apartara. Di Rocco fue ungido también por Benny Hinn, y Di Rocco también viajó a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que no es cualquier persona que va a darle esta unción, sino que Dios lo va a impulsar a usted a que usted vaya y esté delante del hombre o mujer de Dios que va a impartir en usted la verdadera unción, la unción de Dios, la unción de Espíritu Santo, la unción de señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades, que no la porta cualquier persona. No es cualquier persona quien porta esa unción. ¿Sí? Ahora, esa unción no es dada a cualquiera, y la razón es la siguiente:
porque la unción trae persecución, entonces no cualquiera tiene la capacidad mental, espiritual, de sobrellevar la persecución de su familia, de sus vecinos, de sus amigos y de las personas que están alrededor. Entonces, esa unción provoca que quien recibe la unción se vuelva un ermitaño, que no quiera andar socializando con las personas. Benny Hinn no anda socializando con nadie. Ricardo Rodríguez tampoco. Y es por la unción. Entonces, la verdadera unción de Dios, mis amados, va a provocar persecución y los demonios van a usar todo lo que está a la mano de ellos para detener su llamado, para no permitir que el mundo o que las personas que tengan necesidad puedan ver sus videos o puedan conocer su ministerio. Y en caso que lo conozcan, lo primero que o la primera arma que usan estos demonios es la duda, la incertidumbre y el cuestionamiento respecto al milagro que ha recibido o al milagro o la sanidad o liberación de la cual usted ha sido testigo. Y quiero aprovechar de que estamos en esto. Quiero decirles que todas las sanidades, todas las señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades que están en el canal de YouTube, el canal que tenemos nosotros de YouTube, no le hemos pagado a nadie. No, en ese tiempo no teníamos dinero, ni pues, y aún si lo hubiéramos tenido, no lo hubiéramos hecho. Tampoco son cosas que han sido hechas con la IA o con tecnología generada por computadoras, porque en ese tiempo no existía y también nosotros no tenemos ni el entrenamiento ni el conocimiento tecnológico para hacer eso. Entonces, todas las liberaciones, todos los milagros, todas las sanidades que están en el canal son verdaderas. Todas las liberaciones de las personas son verdaderas, son reales. ¿Por qué digo esto? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Y así como Dios hizo liberaciones, Jesucristo hizo liberaciones hace 2000 años, hace 1000 años, 1500 años, hace 500 años, hace 100 años. Ahora, en el año 2026 y en los que vienen, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue regenerando, restaurando vidas, y Dios sigue cambiando vidas, y Dios sigue llamando y ungiendo a nuevos ministros. Si usted, amigo oyente, ¿verdad? Porque hay gente que está oyendo en YouTube. Si usted está en YouTube, está oyendo, ¿verdad? Esta enseñanza este día y siente el llamado, siente que Dios lo está llamando al ministerio, puede escribir un mensaje aquí en el canal de YouTube para que se comunique con nosotros y nosotros nos comunicamos con usted. Y si es de Dios, usted va a recibir la unción para que haga un rompimiento en su país y pueda también someterse a un discipulado, así como todos los que estamos aquí presentes, porque, como ya dijimos, el discipulado es muy importante. Muchos ministros, muchos ministerios han fracasado o el avivamiento se ha apagado porque recibieron poder, pero no pudieron ser libres de sus cautiverios mentales. Cautiverios mentales a los cuales hemos sido expuestos desde toda la vida y que no permiten que la obra de Dios sea manifiesta o el ministerio de Dios sea manifiesto o que se mantenga por falta de entendimiento de a qué hemos venido. ¿Verdad? Entonces, estamos ahorita en ese periodo. Antes, y si usted ve el canal ahí en YouTube, antes lo único que hacíamos era enseñarle al mundo el poder de Dios. Íbamos, oramos por las personas en la calle, eran sanados, pero muchos no entendían. Entonces ahora entendemos que es necesario liberar la mente de las personas, es necesario el estar en este tipo de enseñanzas
para que pueda entenderse, comprenderse qué es lo que se ve. Pablo y los discípulos también estuvieron en este tiempo en el que estamos ahora. Por eso fue que escribieron las cartas, porque la gente no entendía qué pasaba. Entonces, ellos decidieron escribir cartas y nosotros hemos decidido hacer este tipo de enseñanzas para que a través de escuchar, las mentes de las personas puedan ser liberadas y puedan vivir y accionar como Dios quiere que se haga. Peor en estos tiempos que estamos viviendo de tanto ataque a la mente de las personas por medio de todos los medios que se pueden. La escuela, la sociedad, las redes sociales, todos se están encargando de crear un mundo en el cual no se cree, la gente no crea más en los hombres de Dios, sino en los políticos, en los que están lejos de Dios. Sí, lo que dice Karina, ese es el oscurantismo actual. Bueno, entonces, anote por ahí, por favor. Nos vamos a quedar en el número 12, versículo 12. Voy a anotar aquí también, versículo 12. Para la siguiente clase. Ya aquí, gracias. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda, algo que quiera preguntar? ¿Está todo bien?